Vamos a continuar con el programa. La siguiente ponencia va a ser a cargo del doctor Juan Antonio Calderón González, es la utilidad de la ecografía pulmonar en COVID-19. El doctor es cofundador de la Asociación Mexicana en Ultrasonografía Crítica y Urgencias, es miembro del Board of Directors en WIM-Focus y el doctor está adscrito a la unidad de terapia intensiva en el HGZ número 4 en el IMSS. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por la invitación. No sé si ahí estamos viendo ya la pantalla. Se ve excelente, doctor. Ah, qué bueno, perfecto. Déjenme acomodarme. Bueno, pues iniciamos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar con mis profesores. Realmente estoy muy contento, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de la ecografía pulmonar en COVID-19, cómo esta noble y sencilla herramienta nos puede ayudar en diferentes escenarios, pero principalmente ahora en la pandemia ha sido de gran utilidad. Voy a empezar hablándoles de una pequeña y breve introducción, cuáles son los principales hallazgos en COVID-19, sus implicaciones pronósticas y desde luego las implicaciones terapéuticas sobre esta pues noble, inocua y verdaderamente útil herramienta que es el ultrasonido pulmonar. Desde inicios de la pandemia, como ustedes fueron testigo, vino una cascada enorme de artículos, de bibliografías sobre la utilidad del ultrasonido pulmonar en esta pandemia. Realmente el ultrasonido pulmonar no es nuevo. Su aplicación en la clínica viene a mediados de los 80, pero adquirió una gran relevancia con la pandemia. Yo creo que no había habido otro momento en la historia del ultrasonido pulmonar donde se publicaran tantos y de una manera tan rápida sobre ultrasonido pulmonar. Se me hace demeritar si dijera yo que fue una moda el ultrasonido pulmonar en COVID, pero sí de una gran relevancia, y todos los que ya veníamos practicando el ultrasonido pulmonar pues realmente no era algo nuevo, pero sí muchísima gente que quizás incluso era escéptica, incluyendo colegas radiólogos, se dieron cuenta que existía y que además era muy útil. Pero bueno, vamos realmente a lo básico. Como ustedes quizás han escuchado, el ultrasonido pulmonar funciona como un gran densitómetro, entendiendo la densidad como la cantidad de gramos o masa contenida en 1 mililitro. El ultrasonido pulmonar es muy sensible a los cambios que va presentando el pulmón en cuanto a densidad a medida que éste va perdiendo aireación. Recordemos que el ultrasonido pulmonar es una técnica básicamente artefactual. A diferencia del ultrasonido cardíaco, del hígado, del riñón o del vaso, en donde vemos las estructuras reales, en el caso del pulmón, al menos en su fase o etapa normal, bien aireada, es básicamente artefactual. No vemos al pulmón como tal, sino es hasta que va perdiendo aireación que vamos verdaderamente viendo imágenes reales del pulmón. De tal manera que en un pulmón normal, en el que el 85% es aire y el 15% es agua extravascular pulmonar y tejido conectivo, observamos un patrón de ultrasonido pulmonar normal, aireado, que como voy a explicar adelante, consiste en una línea pleural y las líneas horizontales hiperecogénicas verticales equidistantes entre sí, a las que se les denomina líneas A. A medida que va perdiendo aireación el pulmón, como sucede en el síndrome intersticial de diversas causas, como el edema pulmonar tanto cardiogénico por aumento en las presiones hidrostáticas, como en el edema pulmonar neumogénico por aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, empiezan a aparecer ciertos artefactos que ahorita vamos a comentar, denominados líneas B. Y a medida que va perdiendo mayor aireación, estas líneas B aumentan y se hacen coalescentes de tal manera que podemos ver incluso el pulmón blanco, como sucede en algunos síndromes o algunas etiologías del edema pulmonar neumogénico. Y cuanto más pierde aireación y la densidad del pulmón aumenta, entonces empezamos ahora sí a ver imágenes reales, no tanto artefactuales como sucede en las consolidaciones igualmente de distintas etiologías como cáncer o como neumonías, tanto virales como bacterianas. Y cuando el pulmón prácticamente ya perdió toda su aireación, como en el caso de las atelectasias, entonces ahora sí vemos el pulmón en el ultrasonido tal cual es, como veríamos el hígado,
como veríamos el riñón, como veríamos el mismo corazón, etcétera. Pero ¿por qué utilizar ultrasonido pulmonar en el síndrome de distrés respiratorio agudo? No nada más en el COVID, sino en general en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Ya desde principios del 2000, el doctor Daniel Lichtenstein, un intensivista francés, nos demostró que el ultrasonido pulmonar era excelente, con sensibilidad y especificidad arriba del 90%, comparado con el gold standard que es la TAC, en la detección de derrame pleural, en la detección del síndrome intersticial, tanto de origen cardiogénico como neumogénico, así como consolidaciones alveolares. Mucho mejor que la auscultación, mucho mejor que métodos tradicionales como la radiografía de tórax. El ultrasonido pulmonar tiene un muy buen desempeño comparado con el gold standard que es la tomografía. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en COVID? Ya desde el principio de la pandemia nos hablaban que los diferentes hallazgos que encontraban en las tomografías, que estos se correlacionaban con el tiempo de evolución, iniciando con opacidades en vidrio despulido, y conforme la enfermedad iba evolucionando, iban apareciendo distintos patrones en las tomografías, como el patrón de empedrado, pasando por las diferentes consolidaciones, tanto lobares como subpleurales. Esto desde principios de la pandemia ya lo veníamos observando, y los primeros también artículos que se publicaron al inicio del 2020 nos hablaban que también había correlación de estos hallazgos tanto en las tomografías como en las radiografías de tórax con la evolución clínica de los pacientes. Desde luego, entre más severo era el daño, el paciente clínicamente se iba deteriorando igualmente más. De igual forma, surgieron los primeros artículos de las autopsias que se realizaron en los pacientes con COVID a principios de la pandemia, y nos demostraban que justamente no había mucha diferencia con otras etiologías del síndrome de distrés respiratorio agudo, como son las opacidades en vidrio despulido, que al microscopio mostraban daño alveolar difuso, exudados intraalveolares fibrinosos y desde luego fibrosis intersticial, que no era diferente a lo que ya habíamos visto en otras etiologías, y que los cambios macroscópicos, desde luego el edema pulmonar no cardiogénico y la hemorragia en parches. Pero ¿qué sucede cuando nosotros insonamos esas lesiones? Como ustedes saben, existe una gran diferencia de impedancia acústica entre el aire y ese tejido fibrinoso, ese tejido inflamatorio, o bien incluso el líquido resultado del aumento en las presiones hidrostáticas tiene una gran diferencia de impedancia acústica con el aire, de tal manera que esas diferencias de impedancia acústica la máquina las expresa como pequeños puntos milimétricos horizontales que unidos entre sí da la apariencia de una sola línea vertical, a la cual se le denominan líneas B, que son esas líneas hiperecogénicas verticales que ya tienen sus propias características y que fueron definidas en el 2012 en el consenso de ultrasonido pulmonar que dirigió el doctor Giovanni Volpicelli, y que es propio o da origen al denominado síndrome intersticial, cuyas causas principales es el edema pulmonar, tanto de origen neumogénico como hidrostático. Este síndrome intersticial, desde luego, puede ser difuso o puede ser focal, puede ser homogéneo, como en el caso del edema pulmonar hidrostático, o heterogéneo, como en el edema pulmonar de origen neumogénico, como sucede en el COVID. Precisamente esos son los hallazgos que vamos a tener en el paciente con COVID, un edema pulmonar heterogéneo. Por ejemplo, tenemos esta tomografía de un paciente con COVID en el cual vemos desde luego las lesiones en vidrio despulido alternadas con zonas bien aireadas, es decir, es un patrón heterogéneo. Cuando nosotros insonamos esas zonas bien aireadas, lo que vamos a encontrar es este patrón sonográfico normal, de aireación normal, que consiste precisamente en esa línea hiperecogénica horizontal que esté en movimiento por el aire dinámico en la superficie pulmonar y que es un artefacto al cual se denomina línea pleural, seguido por estas líneas hiperecogénicas horizontales equidistantes entre sí, a las cuales se les denomina líneas A. Este es el patrón de aireación normal en el que en este momento ustedes y yo debemos tener. Y encontramos en los pacientes con COVID también cuando insonamos zonas que están bien aireadas.
Obviamente, como lo voy a mostrar después, cuanto más zonas aireadas, la severidad es mucho menor, ¿verdad? Entonces, este es el patrón a identificar primeramente, el patrón normal, el patrón fundamentalmente de un pulmón seco, con predominio de líneas A. Pero a medida que nosotros vamos insonando las áreas de vidrio despulido, empiezan a aparecer precisamente las líneas B, producto de esos canales acústicos que se van generando por la aparición de líquido o de agua extravascular de origen inflamatorio, que se les denomina, como les comenté, líneas B, que pueden ser únicas, que pueden ser múltiples o que pueden llegar a ser coalescentes, acompañándose de alteraciones en la línea pleural y desde luego las líneas B que da origen al síndrome intersticial. De igual manera, cuando vemos una radiografía y nosotros insonamos, aparentemente, como ustedes pueden ver, zonas que en la radiografía pudieran considerarse como aireadas, el ultrasonido pulmonar es muy sensible, es muy chismoso para mostrar síndrome intersticial, de tal manera que nos hemos dado cuenta que las radiografías de tórax subestiman muchísimo el problema, sobre todo en las etapas iniciales, cuando prácticamente es imperceptible el daño. El ultrasonido pulmonar ya muestra alteraciones importantes como la aparición de líneas B en etapas muchas veces incluso asintomáticas. Así de sensible puede llegar a ser el ultrasonido pulmonar conforme nosotros vamos explorando diferentes áreas, como les acabo de comentar. Así pues, explorando a manera de un estetoscopio, hay diferentes maneras de explorar el pulmón con el ultrasonido, pero podríamos decir que es básicamente como si fuera un estetoscopio, básicamente en 12 zonas, ¿verdad? Vamos a ir observando diferentes cambios de densidad, diferentes cambios de aireación, desde los consolidados subpleurales, pasando por líneas B coalescentes, podemos llegar a encontrar sobre todo consolidados subpleurales, consolidados lobares, etcétera. Así pues, los hallazgos son múltiples y variados. Como les he comentado, la gran mayoría, un predominio de un síndrome intersticial heterogéneo en el que van alternándose áreas bien aireadas con áreas de síndrome intersticial, con consolidados subpleurales, con consolidados lobares. Algunos pacientes pueden llegar a presentar derrame pleural, pero realmente son pocos. Así pues, en nuestra clínica lo que hemos encontrado es que las anormalidades en la línea pleural, como son pacientes que llegan ya en etapas, digamos, tardías, avanzadas, el 100% de estos pacientes tienen alteraciones en la línea pleural, es decir, ya es un edema pulmonar avanzado, es un daño ya avanzado, porque yo estoy en una área de terapia intensiva, no me toca ver a los pacientes en la atención primaria cuando apenas van a acudir solicitando atención médica, ni tampoco en urgencias, yo ya los veo en la terapia intensiva. El patrón heterogéneo, desde luego que el 100% de ellos lo presenta, pues es la característica del edema pulmonar neumogénico, prácticamente es patognomónico, con una especificidad del 100%. El edema pulmonar no cardiogénico es un patrón heterogéneo y desde luego la presencia de líneas B en todos los pacientes, líneas B de diversos fenotipos, la aparición de consolidados prácticamente en el 80%. Otro patrón, desde luego la presencia de derrame pleural, el cual la mínima cantidad de pacientes llegan a presentar derrame pleural. Podríamos decir que prácticamente aquellos que tienen derrame pleural o es porque ya tienen muchísimo tiempo, porque vienen trasladados de otras clínicas que ya llevan más de 2 semanas, que están sobrecargados de líquidos, o que muchas veces son pacientes cardiópatas, no tanto con COVID. Desde luego, la presencia de neumotórax es en muy bajo porcentaje la presencia de neumotórax espontáneo, que sí lo pueden llegar a presentar los pacientes. Como ustedes pudieron observar, hemos también visto en todo lo largo de esta pandemia que en el COVID está implicado fenómenos hematológicos, trombogénicos, que hay una gran tendencia de estos pacientes a presentar embolismo, de tal manera que algunos autores se han dado a la tarea de observar con ultrasonido pulmonar si los consolidados presentados en los pacientes con COVID son avasculares o son vasculares, inyectando medio de contraste por burbujas, que es el SonoView. Yo lo he hecho en nuestra clínica. Vean, por ejemplo, cómo se ve una telectasia sin contraste
a diferencia de cuando nosotros administramos el contraste, desde luego bajando el índice mecánico, vemos cómo el contraste llega al ventrículo derecho y en los primeros segundos, en los primeros 2 o 3 segundos productos de la irrigación de la arteria pulmonar, las atelectasias se pintan o se ven por contraste, igual que los consolidados o las atelectasias, tanto como esta por un derrame pleural, una atelectasia por compresión o atelectasias de otra etiología. Vemos cómo son bien perfundidas también los consolidados neumónicos de origen bacteriano. Vean, por ejemplo, esta consolidación, cómo se ve sin contraste y cómo se ve a la administración de contraste, cómo se empieza a pintar de manera heterogénea. Este tipo de consolidados los podemos ver también en pacientes con COVID, pero son vascularizados y la gran mayoría de estos consolidados son de origen bacteriano. A diferencia de estos consolidados que también hemos visto en nuestra clínica, los consolidados subpleurales avasculares, que los cuales no presentan en realce por el medio de contraste. Habrá que ver si esto lleva alguna implicación terapéutica. Este es un trabajo que voy a presentar en octubre en el Congreso Europeo de Cuidados Intensivos, precisamente de cómo el ultrasonido pulmonar nos ayuda a identificar lesiones embólicas periféricas de origen avascular y que estas seguramente tienen una implicación clínica con disminución importante en la oxigenación. Si esto tiene alguna implicación terapéutica, yo creo que eso lo vamos a tener que ver en los próximos años. Pero ¿cómo identificar o cómo evaluar por medio de ultrasonido el daño pulmonar? Porque a lo mejor podemos decir, bueno, es que esto es muy subjetivo. Ya hay diferentes scores o maneras de hacer cuantitativo esta evaluación, pero específicamente en COVID, el doctor Gino Soldati, que es un gran reconocido médico italiano mundial desde hace muchos años del ultrasonido pulmonar, nos propone este score que no es muy diferente a lo que ya sabíamos. Un score de 3 es el más severo, en el cual prácticamente vemos al pulmón blanco, denso y extendido, que puede tener consolidaciones grandes o pequeñas, pero básicamente vemos un pulmón blanco. A este patrón le vamos a dar un score de 3 en una evaluación de 14 puntos, como él lo propone. Y vamos haciendo una sumatoria. Un score de 2 si la línea pleural es irregular, que si tiene consolidados subpleurales y algunas lesiones de pulmón blanco. Un score 1 cuando la línea pleural es irregular, pero las líneas B están bien definidas y separadas, como vemos en este otro video. O bien un score de 0, que es el patrón que todos debemos de tener en este momento, que es una línea pleural hiperecogénica seguido por líneas hiperecogénicas horizontales equidistantes entre sí, los cuales son líneas A y es el patrón de aireación normal. Este llevaría 0 puntos. Cuando se compara el ultrasonido pulmonar con otras modalidades, principalmente el gold standard, que es la tomografía, vemos que un score alto se correlaciona con excelente combinación de sensibilidad y especificidad comparado con la TAC. De igual manera, la extensión del daño se correlaciona muy bien tomando en cuenta estos scores de aireación comparándose con el daño que propiamente tiene o se ve en la tomografía. De tal manera que toda esta información nos sugiere que la utilidad o el papel del ultrasonido pulmonar para el escaneo o el screening de los pacientes que tienen sospecha de COVID, así como para evaluar la severidad de la enfermedad, el ultrasonido pulmonar suele ser una gran alternativa, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo ahora de sobresaturación de servicios, falta de personal, etcétera. Bueno, pues el ultrasonido pulmonar a pie de cama es una gran alternativa, desde luego también cuando se compara con la radiografía de tórax, pero en nuestra experiencia, la radiografía de tórax subestima comparándose con el eco pulmonar y con la tomografía pulmonar. Como les he mostrado, muchas veces el paciente llega a la consulta de urgencias con algunos síntomas, tal vez saturando levemente, desaturando, y la radiografía de tórax se ven ahí algunos infiltrados dependiendo también de la técnica, pero el eco pulmonar, que no depende de la técnica, más que del operador, desde luego en su capacidad de interpretar, pero en general en el aparato no, podemos observar que ya presenta signos tempranos de neumonía mucho antes, muchas veces que los pacientes estén con síntomas.
¿Qué implicaciones pronósticas tiene el ultrasonido pulmonar? Que es algo que a mucha gente le ha interesado. Sabemos que los pacientes sobreviven menos cuando el score de aireación es muy alto, que incluso es prácticamente más del doble la posibilidad de fallecer cuando el paciente tiene un score alto comparado con un score bajo, que es incluso 4 veces más la posibilidad de morir o de requerir ventilación mecánica cuando se comparan scores de aireación bajos versus altos por ultrasonido pulmonar. Desde luego que predice la admisión a terapia intensiva, predice la necesidad de que el paciente llegue a requerir ventilación mecánica y algo sumamente importante que es la sobrevida. De igual manera, el ultrasonido pulmonar, evaluando y haciendo el score, en el cual si nos da un score muy alto de más de 32, prácticamente este paciente está con ventilador. Tiene una PAFI menor de 100 o incluso este paciente puede llegar a requerir ECMO. Hay una gran correlación con índices fisiológicos, como les comenté, como el PAFI, como el riesgo de ventilación mecánica no invasiva, con los niveles de interleucina 6, con la retención de CO2 y desde luego con la oxigenación en pacientes con ventilación mecánica. Pero ¿qué implicaciones terapéuticas tiene el eco pulmonar? Sobre todo para los médicos de primera línea, los médicos de atención primaria, aquellos que están en las unidades de medicina familiar, por ejemplo, que están haciendo los triage en las áreas de urgencia. Si el médico está capacitado en el eco pulmonar, es capaz de referir a los pacientes que requieren hospitalización de manera mucho más efectiva, a pie de cama, sin utilizar recursos, porque el eco pulmonar está relacionado estrechamente con la progresión. Además, nos ayuda a los intensivistas en el diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación y sobre todo es útil cuando nosotros estamos planeando extubar al paciente y a detectar, por ejemplo, el síndrome de hipoaireación o el edema pulmonar inducido por el cambio de presiones hidrostáticas. El eco pulmonar es excelente porque además nos ayuda a reducir la necesidad de radiografías de tórax y de tomografías, lo cual, por ejemplo, en las pacientes embarazadas resulta de muchísima utilidad porque obviamente no estaremos utilizando radiación y es altamente disponible. Por ejemplo, si una paciente en el consultorio de un ginecólogo, que la gran mayoría de ellos tienen un ultrasonido con un transductor de baja frecuencia, como es el transductor convexo, ellos capacitados pueden detectar a una paciente con COVID, incluso en su día a día, en su consulta. Muchas veces, si ellos no tienen la posibilidad de hacer radiografías por el embarazo, de pedir pruebas en ese momento, etcétera, pero la paciente está sospechosa, viene con síntomas, no nada más el ginecólogo, cualquier médico en su consultorio que sospecha que el paciente tiene COVID, con un escaneo realmente sencillo, puede llegar a determinar o sospechar que el paciente tiene neumonía por COVID. Por ejemplo, ustedes tienen un caso sospechoso, le piden desde luego su PCR, pero el paciente, de acuerdo al nivel de hipoxemia, está saturando, por ejemplo, normal, y ustedes tienen un patrón de aireación normal consistente en líneas A, un patrón aireado, un patrón seco, y está saturando normal, la posibilidad de neumonía, no de COVID, de neumonía por COVID, prácticamente queda descartada. Pero si ustedes ya encuentran alteraciones en la línea pleural o líneas B coalescente, este paciente que está saturando normal requiere seguimiento. Probablemente no lo van a internar porque saturarían el servicio de salud, pero sí requiere seguimiento, como quieran, con oximetría diaria, hablando por teléfono, etcétera. Si ustedes ya tienen un paciente con saturación entre leve y moderada y ven un patrón de aireación normal, prácticamente tendrían que buscar otro diagnóstico alternativo de hipoxemia, pero no de neumonía por COVID. En cambio, si encuentran líneas B con consolidados subpleurales, este paciente con hipoxemia leve a moderada ya debe de entrar a hospital. De igual manera, un paciente con hipoxemia ya severa, pero con un patrón aireado, hay que buscarle otra causa de hipoxemia. Pero si ya tiene alteraciones sugestivas,
este paciente ya tiene que entrar a la terapia intensiva. Muy bien, colegas. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué ventajas tiene la utilización del ultrasonido pulmonar? Bueno, pues que es un método a pie de cama, que no necesita referirse a otro departamento, sino que el mismo médico que está ahí frente al paciente tomando decisiones puede evaluar directamente al paciente. Desde luego reduce la exposición de personal y minimiza los riesgos de traslado. Discrimina, como hemos visto, entre pacientes de riesgo bajo contra los de alto riesgo, que es superior a la radiografía de tórax en detectar neumotórax, sobre todo oculto, derrame pleural, sobre todo pequeños derrames pleurales, neumonías que no se ven en las radiografías, el síndrome intersticial y desde luego la causa de la disnea. Además es excelente para discriminar entre el edema pulmonar de altas presiones hidrostáticas versus el del aumento en la permeabilidad vascular pulmonar. Este dilema es muy común en los pacientes, en los médicos de urgencias y aún en los médicos de terapia intensiva, en no diferenciar entre una placa blanca por problema cardiovascular versus el del problema no vascular, como en el caso del COVID. El ultrasonido pulmonar es excelente para discriminar entre una causa y otra, sobre todo si el médico no está capacitado en ecocardiografía y no es capaz de medir las presiones de llenado. El ultrasonido pulmonar es excelente para diferenciar entre ambos. Es desde luego fácil de limpiar, evita la radiación y se puede realizar cuantas veces quiera, no cuesta, no se cobra, no se mete a la aseguradora, no, no se requieren recursos, solamente que el médico esté entrenado y que además es excelente para detectar los cambios tempranos de afectación pulmonar. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues que desde luego es operador dependiente, que los signos pulmonares que les acabo de mostrar son muy sensibles pero inespecíficos, no son exclusivos de COVID, no nos definen ni nos determinan si es de un subtipo o de otro. No nos determinan. Por ejemplo, estos mismos patrones los veíamos y los vimos en la pandemia con influenza, por ejemplo. Los podemos ver en el síndrome de estrés respiratorio agudo de causa extrapulmonar, como en el caso de las pancreatitis, sepsis severa, pacientes quemados. Son estos mismos hallazgos. Es una técnica de superficie, porque si no está en contacto las lesiones con la pleura, no se genera ese canal acústico para que nosotros podamos ver los artefactos. Si hay una consolidación que no toca la pleura, no la vamos a poder ver por eco, por la impedancia acústica del aire. Algo también importante es que el médico, aunque es una técnica sencilla, con una curva de aprendizaje realmente muy corta, sí requiere entrenamiento, requiere supervisión porque puede llevar a errores de interpretación. Recordemos que ningún sistema de monitoreo es capaz por sí mismo de disminuir o aumentar la mortalidad, sino que son las decisiones producto de esa interpretación lo que va a determinar realmente el pronóstico. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Fue un placer, como siempre, participar con mis maestros. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Aquí, con respecto a una pregunta que tenemos, solo le hacen la pregunta que si usted considera que la ecografía pulmonar nos hace que podamos prescindir de la tomografía para evaluar a pacientes con COVID. Pues mire, esta respuesta está obviamente muy sesgada. Así es. ¿Verdad? Porque yo soy un fanático del eco pulmonar. Por supuesto que les voy a decir que sí, porque además la correlación con la tomografía es muy alta. Yo les diría que sí, pero es una opinión desde luego muy personal. Alguien que no está muy familiarizado con el eco pulmonar les va a decir que no, pero yo les puedo decir que prácticamente mis pacientes les podré pedir una tomografía inicial, pero ya después no. Sobre todo, imagínense a los pacientes que están en prono, con ventilación mecánica, con FIO2 al 100, con PIB de 14, que tantito los volteas o los mueves y se desaturan. Esos pacientes no son candidatos, desde luego, jamás a una tomografía. Y el ecopulmonar, sin embargo, sí nos va evaluando la severidad del daño, los cambios en la vibración, a pie de cama, en unos cuantos minutos. Por eso es que para mí, desde luego, que es muy, muy útil, ¿no?
Claro, doctor, pues bien dicen que COVID-19 básicamente fue diseñada para el eco pulmonar, esta enfermedad, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias por su ponencia, doctor. Lo felicito y estamos agradecidos. No, hombre, de nada. Gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con las jornadas.